Bienvenidos a Conectando Historias. El día de hoy tenemos la presencia de un reconocido experto en materia internacional y de inmigración. Actualmente tiene la nada fácil tarea de dirigir la Oficina de Asuntos Internacionales y Migración en Aurora, Colorado, la ciudad más diversa en este estado. Bienvenido, mi estimado Ricardo Gambetta, ¿cómo estás? Gracias, Alan, por la invitación. Es un gusto estar acá contigo el día de hoy. Yo sé que habíamos conversado en numerosas oportunidades acerca de estar contigo en este programa, pero por fin se dio, así que es un gustazo estar acá. Estoy seguro que toda la gente que nos sigue con Conecta Colorado y con Conectando Historias van a tener una mejor idea de qué es lo que hace tu oficina. Van a poder entender mejor toda la problemática y todos los retos que están resolviendo día a día en Aurora, Colorado. Y también van a poder ver en ti este ejemplo a seguir, porque ahorita que estábamos platicando, tienes una historia muy interesante, similar también a la historia que yo tengo al llegar a este país, pero me gusta mucho porque creo que muchos nos vamos a sentir identificados contigo. Bienvenido. No, gracias, es un gustazo estar acá con ustedes. Tienes mucha experiencia en política pública, tienes mucha experiencia en haber trabajado a nivel estatal, a nivel local, ahora estás aquí en Aurora, Colorado, has estado en organizaciones sin fines de lucro, en gobierno, has estado en Washington, pero todo inicia en Perú. Platícame de esos primeros años. Perú, ¿cómo fue crecer en un país tan hermoso como es Perú? Fíjate, fue una experiencia increíble. Yo creo que lo que soy el día de hoy es el resultado precisamente de esa formación, de esa visión, de esa experiencia que tuve precisamente en Perú. La tierra de los incas, ¿no? La tierra del pisco sour, Machu Picchu y todo lo demás, el ceviche, etcétera. Fíjate, fue una experiencia muy interesante. Vengo de una familia normal, de clase media, donde siempre me inculcaron esos principios y esos valores, porque en Latinoamérica, tú sabes, nuestras familias son muy católicas, ¿no? Muy religiosas. Siempre vi lo que era el servicio público. Mi papá era voluntario en la Asociación de Boy Scouts del Perú por muchísimos años y siempre me dieron ese ejemplo de servir al prójimo, ¿no? Siempre he tenido esa idea de que todos estamos acá por alguna razón, que todos tenemos una misión y yo creo que siempre me incliné por ese lado, ¿no? Cuando era adolescente tuve la oportunidad con amigos de ir conociendo y recorriendo el país con mi mochila a todas partes, como cualquier otro joven ¿no? que acostumbra a salir fuera de la ciudad que uno vive. Eso me permitió también conocer la realidad de mi país y darme cuenta que, al igual que yo, había muchísima gente que tenía esa vocación de servicio, ¿no? Entonces, no solamente era simplemente turismo, sino también era una oportunidad de aprendizaje. Y creo yo que eso me marcó profundamente. Tanto es así que en un momento determinado estaba pensando inclusive, no sé si incursionar en la vida religiosa. Esta es una primicia, nunca antes lo había comentado Me en encanta que público, estamos teniendo estos breaking news. pero me siento a gusto en este ambiente conversando contigo y bueno, creo que se puede compartir eso. Y también la otra opción era incursionar en la vida militar, ya que por parte de mi familia tenía gente en el mundo religioso y tenía gente en el mundo militar. Pero después me di cuenta que no era ni lo uno ni lo otro. Lógicamente uno empieza a experimentar, uno empieza a descubrir quién es en realidad. Todo el mundo se cuestiona, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en mi vida? Etcétera, etcétera. Y lógicamente empiezan los romances y lógicamente me di cuenta que definitivamente la vida religiosa no era para mí, que yo creo que la vida tenía guardado para mí otras oportunidades para vivir otras experiencias. Entonces, eh, fue una infancia, yo diría, muy feliz, una adolescencia normal, común y corriente como la de cualquiera, pero siempre buscando qué hacer en la vida, qué rol cumplir, y siempre he sido tratado de ser al menos un ratón de biblioteca. Siempre a través de los libros, yo creo que fui descubriendo lugares, personajes, sitios que algún día dije voy a conocer, y eso es lo que me mantenía siempre motivado, el tratar de seguir conociendo, de seguir explorando.
porque me considero un ciudadano del mundo. Estoy muy orgulloso de haber nacido y crecido en Perú, pero yo creo que de alguna forma tenemos tantas cosas en común con gente de otros países que todos buscamos lo mismo, tenemos las mismas aspiraciones y los mismos sueños. No, me encanta. Y justamente me causa curiosidad saber, y voy a entrar un poquito más en eso. ¿Qué edad tenías cuando pensabas incursionar en la vida religiosa? Ay, mira, mira, yo diría que alrededor de los 12 años. Por un par de años lo pensé seriamente porque estaba muy vinculado a grupos de jóvenes católicos. La influencia era bastante fuerte. Yo estaba asistiendo a un colegio católico, mis padres católicos, entonces lo llegué a pensar, inclusive fui a diferentes retiros, etcétera. Pero después conocí a una chica cubana que me hizo cambiar de idea y me di cuenta que la vida religiosa definitivamente no era para mí. Ok, y ahora la parte militar, me comentas también tenías familiares, tenías influencias cercanas. ¿Qué edad tenías cuando pensabas eso? Habrá sido aproximadamente a los 15, 16 años. Tenía familiares que eran militares en altos rangos, etcétera, y siempre la influencia, ¿no? De que tú tienes que seguir con la tradición en la familia, etcétera, etcétera. Lo pensé, pero inclusive me estaban tratando de convencer para que me metiera a la escuela militar, etcétera, etcétera. Lo llegué a pensar, pero sabes que algo que yo siempre me he hecho caso a mí mismo es poner atención a mi intuición. Yo creo que no tengo muchas cualidades, pero si tengo alguna quizás sea precisamente la intuición. Eh, yo la verdad creo que todos tenemos que escucharnos a nosotros mismos, a nuestra voz interior, porque a veces tenemos ese conflicto, ¿no? De que haz esto, haz lo otro, pero al final yo creo que la intuición de cada uno es lo que nos va a permitir seguir en el camino correcto, el camino que realmente está diseñado para cada uno de nosotros. Me encanta porque creo que es algo que hemos visto alrededor de conectando historias con otros invitados. Es la parte, aquí en Estados Unidos le dicen feeling, que es la parte de este sexto sentido. A mí me gusta llamarlo como en el Spider-Man, ¿no? Que tiene este sentido arácnido de decir, ok, hay veces que estamos en esta disyuntiva entre qué camino tomar y podemos decidir entre irnos a la izquierda, a la derecha, y cada una de esas decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias, por muy pequeñas o muy grandes. Y hay veces que todo parecería indicar que te deberías de ir hacia un lado, la familia o las influencias, los amigos, pero de repente uno hace esta reflexión y dice, a ver, voy a parar, voy a pensar un poco, voy a analizar y voy a hablar conmigo mismo. Eso es algo que a mí me gusta hacer mucho. Mientras manejo hablar conmigo mismo. No sé si a ti te da eso. La verdad es que es como que tú me estuvieras describiendo, porque honestamente algunas personas tienen miedo a la soledad, estar solos, ¿no? Eh, pero yo creo que todo el mundo, cada cierto tiempo, necesita estar consigo mismo, alejarse un poco del mundo, de la rutina y tratar de revisarse a sí mismo qué es lo que uno está haciendo, dónde es que estoy actualmente y en qué dirección quiero ir, ¿no? Y yo creo de que cada uno lo hace de formas diferentes, pero no hay que tener miedo a estar solo a veces. Y yo que he estado tanto tiempo por periodos solos, por motivos profesionales, por motivo de trabajo, yo creo que he llegado a valorar, en cierta forma, la soledad. La soledad te permite a veces reflexionar, analizarte, autoevaluarte y, lógicamente, descubrirte a ti mismo, ¿no? Entonces, hay que darse tiempo para todo. Eh, eh, Así que en ese sentido sí lo recomiendo, de darse un tiempo a sí mismo cada cierto tiempo es bueno. No, me gusta. Y fíjate que yo siendo extrovertido, o así al menos me considero, así me consideran también las personas que están rodeadas, o de las personas que me rodeo, eh, a mí me cuesta mucho trabajo estar solo en el sentido de, hay muchas personas que cuando están en público, como que su batería social se baja. A mí al contrario, yo si estoy en un evento, mi batería se sube y me cuesta mucho trabajo cuando llego a casa poder como relajarme, como que llego con mucha adrenalina. Eh, pero sin duda cuando voy manejando, manejo mucho por la ciudad, por Colorado, por Aurora, manejo mucho lo que es Metro Denver. Y todo, mientras voy manejando muchas veces me causa mucha curiosidad porque voy manejando y de repente es como de, a ver, espérate, estoy hablando conmigo. Es como si realmente estuviera ahí otra persona
pensando en ideas, pensando en decisiones que tengo que tomar, pensando en estrategias, y es como tener esta dualidad dentro de mí, ¿no? O sea, eh, ¿cómo puedes de repente tener una idea, pero al mismo tiempo tratar de evaluarla? Entonces me hace mucho sentido. En la pandemia mucha gente sufrió porque tenían que estar solos y tenían que autoevaluarse o tenían que pasar tiempo con ellos mismos y era lo que más les aterraba en la vida, ¿no? No, y aparte también hay, cada persona es diferente, claro, pero hay veces que tú tratas de eludir, de evitar ciertos temas o analizar ciertas decisiones y lo vas postergando. Y cuando estás solo, quieras o no, te ves forzado a empezar a pensar en esas cosas que tú no quieres pensar o tomar decisiones que tú sabes que tienes que tomar, pero por diferentes razones has venido postergándolo. Entonces, yo creo de que no es fácil, ¿no? No es fácil, pero... Y uno se equivoca cada rato, obviamente, ¿no? Pero yo creo que esos momentos de soledad te ayudan muchísimo en tu crecimiento personal. Perfecto. Regresando a la parte de Perú. No te fuiste por el lado religioso, no te fuiste con la vocación religiosa, no te fuiste con la vocación militar, entras a la universidad en Perú. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo decides? Yo me imagino que tiene que ver con los viajes que hacías con tus amigos, pero ¿cómo decides qué es lo que querías estudiar? Bueno, eso fue otra gran discusión interna y familiar porque me empezó a picar el gusanito de la política, ¿no? Entonces, tú sabes, toda persona vive ciertas etapas y cuando uno es joven, ¿no? Uno quiere cambiar las cosas y me empezó a gustar bastante la política, pero siempre me he caracterizado por no ir con lo que la mayoría quiere ir o en la dirección que la mayoría quiere ir. Siempre he tratado de buscar opciones que más se ajustan a mi conocimiento, a mi personalidad o a mis deseos o sueños, ¿no? Entonces, me unía a un partido político que en ese momento no era uno de los más populares, era liderado por un expresidente de la República que en su época le decían había sido dictador, pero que ahora en la vida civil él quería retomar la política. Y al final se unieron otros personajes, un escritor muy famoso de Perú, y formó una gran coalición de la cual yo me identificaba profundamente con el tema de la libertad, porque el gobierno en ese momento estaba estatizando la banca, estaba entrando con reformas de tipo socialista, cosas que no iban con mi personalidad ni con mis creencias. Entonces, me involucré, fui voluntario, llegué a ser dirigente nacional, muy joven en esa época, y empecé en serio en el tema de la política, y al final me di cuenta que era muy interesante, uno aprendía bastante, pero que también la política estaba llena de corrupción, estaba llena de personajes negativos, pero yo nunca he criticado la política en sí, he criticado siempre a ciertos políticos. Yo pienso que la política el sistema democrático es lo mejor que se ha creado hasta ahora, pero algunas veces tanto políticos de derecha como de izquierda eh, eh, bueno, se salen de los patrones tradicionales y es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces, también experimenté un poco de la política, retornando a tu pregunta, y al final, interesante porque me di cuenta que tampoco la política era lo que me iba a llevar a realizarme profesionalmente, ¿no? Entonces, pero siempre me di cuenta que el área del servicio público era lo que me iba a permitir a mí eh, realizarme como ser humano, como profesional. Me encanta. Fíjate que, curiosamente, yo cuando tenía 15 años, de los 15 a los 18, trabajé en un partido político en México. Y posteriormente de ahí, bueno, fui haciendo varias cosas, pero sí, es esas similitudes, ¿no? Que vamos encontrando en las historias. Y me causa mucha curiosidad lo que acabas de decir, porque sí, yo creo que los políticos muchas veces, como ciudadanos, decimos, los políticos son malos, o los políticos son esto, o los políticos son, y le puedes poner el adjetivo calificativo que tú gustes, pero no son otra cosa más que humanos. Son personas como nosotros, y hay veces que como ciudadanos no nos gusta lo que están haciendo, pero creo que la mejor forma de resolver que no nos guste lo que están haciendo es participar.
Y es algo que la mayoría de los ciudadanos no hacemos. Nos gusta criticar, pero no nos gusta. Nos gusta criticar, pero no sabes qué tan difícil es tratar de hacer los cambios, ¿no? Entonces, lo que yo siempre he dicho, y lo mantengo de que era muy joven hasta el día de hoy, es que si tú quieres cambios, tienes que involucrarte. Nada va a cambiar si tú no tomas la iniciativa y eres parte del proceso. Lo más fácil es tirar piedras desde afuera, pero yo siempre digo, vente, siéntate a la mesa. Trabaja, toma el liderazgo, realiza un proyecto, participa, ya sea a nivel de la junta escolar. No solamente es cuestión de criticar el sistema escolar, donde van tus hijos, a las escuelas que van tus hijos, participa, involúcrate, ¿no? A nivel de tu comunidad, a nivel de tu iglesia, a nivel de tu barrio, de tu sindicato o de donde sea. No es fácil hacer cambios. Pero yo creo de que tenemos que cambiar esa mentalidad también de las personas. Los problemas son de todos y todos merecen estar involucrados y todos tienen que estar involucrados en tratar de hacer los cambios. No, totalmente. Creo que aquí en Estados Unidos hablamos mucho de derechos, pero muy pocas veces hablamos de obligaciones. Y muchas veces pensamos como ciudadanos que el ir a votar ya ejercía el derecho, pero no, el votar es tu obligación. Realmente lo que tendrías que, es lo mínimo que puedes hacer como ciudadano, es ir y participar en las urnas. Pero es participar, como lo acabas de decir, desde temas vecinales, en tu vecindario, de participar con tus representantes locales, desde el consejo municipal de tu ciudad, pasando por los congresistas en tu ciudad, estado, país. O sea, es todas las oportunidades que tenemos como ciudadanos de tratar de mejorar no solamente la calidad de nosotros, sino de nuestra comunidad, ¿no? Por eso siempre celebro gente como tú, gente que está comprometida y que además tienen la experiencia. Entras a la universidad, ¿qué estudias en Perú? Fíjate, mis papás querían que yo entrara a la escuela de leyes. Pero en realidad lo que yo quería era entender más profundamente la estructura social de nuestro país, quería entender la raíz de los problemas, quería diagnosticar las desigualdades, las causas de la pobreza y todo lo que todo joven en un momento determinado cuestiona, ¿no? Cuestionar el sistema, ¿no? Entonces, sin decir nada, me inscribí para postular a la escuela de sociología y al final, en esa época, ya no es ahora, sí, en esa época, tú te presentabas a la universidad, tenías que dar un examen y había cierto número de vacantes y por eso es que no todo el mundo podía acceder a la universidad, sea nacional o sea privada, ¿no? Entonces, pero yo por mi cuenta me inscribí en una universidad privada, pequeña, pero privada, y me inscribí en la escuela de sociología y cuando salen en los periódicos los resultados, porque todas las universidades publican sus resultados, todos pensaban que yo me había presentado a la escuela de leyes, pero nadie sabía que yo me había presentado a la escuela de sociología. ¿Y quién te dice que entré en primer lugar a la escuela de sociología? Entonces, eso fue toda una discusión familiar. Y al final dijeron, bueno, es tu futuro, tú ves lo que haces. Pero lógicamente, yo he decepcionado, creo, varias veces a mis papás, en el sentido de que siempre me he salido fuera del formato que a veces planean para uno, ¿no? Tú sabes, en Latinoamérica es muy diferente que acá, ¿no? Entonces, pero yo siempre he tratado de hacer lo que mi intuición y eh, lo que yo creo que es lo correcto. Ahora que me he equivocado muchas veces, sí, ¿no? Y yo creo de que uno puede equivocarse, pero uno puede corregir también, ¿no? No, me encanta. Y creo que esto puede ser una gran lección para la gente, específicamente para la gente joven que nos está viendo, porque como cultura latina tenemos la creencia y somos, somos educados de esa forma, en el que el respeto a los padres es hacer todo lo que los padres nos digan. Y creo que el respeto y hacer lo que nos digan son cosas completamente diferentes. Respetarlos es obviamente no faltarles al respeto, no insultarlos, ¿no? Pero tomar nuestras propias decisiones no es faltarle al respeto. Creo que tomar nuestras propias decisiones es ser muy congruentes con que nosotros vamos a ser los que vamos a tener que vivir con nosotros mismos toda la vida. Te puedes casar o puedes tener familias o puedes tener lo que tú quieras, una pareja, pero la única persona con la que vas a pasar el resto de tu vida es tú mismo. Y creo que tienes que tomar unas decisiones o creo que tienes que ser muy consciente a la hora de elegir
porque he visto muchas veces adultos que por seguir estas normas o por seguir esta forma de educar que tenemos los latinos, terminan haciendo algo que no les gusta y terminan odiando su vida toda la vida. Y a veces cuando tú tomas las decisiones, lo acabas de decir, perfecto, te equivocas, pero al menos te equivocaste tú mismo y las consecuencias las vives tú mismo y tienes la probabilidad o tienes la posibilidad de cambiar esas equivocaciones, convertirlas en aciertos o cambiar esas equivocaciones y convertirlas en aprendizaje, pero al final tú mismo. No, Entonces me sí, encanta. sí, no, la verdad, tú lo has dicho muy bien. Pero como te digo, estamos hablando de otras épocas también, finales de los 80, la situación es diferente ahora, pero en esa época era un poco difícil, ¿no? Salirse fuera de los patrones familiares, etcétera, etcétera. Pero mira, al final, yo creo que esa formación académica y todo lo demás me ayudó muchísimo, pero eso no me iba a dar para comer. Realísticamente en ese aspecto sí le doy la razón a mis papás, ¿no? Entonces, pero al final me fui moviendo en otras direcciones, me fui incursionando en otras áreas nuevas para mí, pero que me empezaron a apasionar más que todo lo anterior. Me empezó a gustar mucho lo de comunicaciones, me empezó a gustar mucho lo de periodismo, todo lo de relaciones públicas. Entonces agarré una pasantía más adelante en una entidad de gobierno y al final me di cuenta que eso es lo que me gustaba, ¿no? Y si bien es cierto que no tenía la formación académica para hacerlo, pero yo siempre he leído mucho, he tratado de formarme en otros temas y la práctica también, la práctica me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, el compartir espacios, tiempos de calidad con gente que sabía mucho más de esos temas, me permitió asimilar y aprender conocimientos que al final me dieron en la carrera, ¿no? No, me encanta. Porque sí, yo lo vi mucho en México, ¿eh? En México, aunque yo estudié en la universidad para contaduría, toda mi familia me decía, tú deberías de ser abogado. Pero entré a contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y todo mi enfoque nunca fue a los números. Trabajé el primer semestre, los primeros 2 semestres en temas de contaduría y después de ahí me enfoqué completamente en administración de empresas, todo lo que tenía que ver con negocios y en políticas públicas. Por la experiencia que tenía de haber trabajado en un partido político, por la experiencia que iba recabando y entré mucho a desarrollo económico, desarrollo empresarial en Ciudad de México. Pero cuando iba a pedir un trabajo en materia profesional siempre me decían, tú no tienes la experiencia porque no estudiaste comunicación o no estudiaste política pública. Y creo que esto es una lección muy valiosa porque escuchándote, sí, a lo mejor lo que estudias es una cosa, pero nosotros mismos tenemos la capacidad de investigar en libros, ahora tenemos el acceso a redes sociales e internet. En mi época a mí me tocó esa transición en la que todavía tenías que ir a la biblioteca o todavía tenías una enciclopedia en tu casa, ¿no? Ahora no hay pretexto porque toda la información la tienes en la palma de tu mano, pero creo que creo que sí es como muy curioso cómo se ve, cómo se ve en otros países o cómo se ve en Latinoamérica y cómo se ve aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos realmente muchas veces no es lo que estudiaste, es la capacidad o las habilidades que tengas, ¿no? Oh, sí, eso es verdad. Y yo siempre le he dicho que la parte académica es importante, pero no es suficiente. Tú necesitas otras habilidades, necesitas otros conocimientos, necesitas otras experiencias que te van a hacer un profesional mucho mejor. Entonces, yo lo he visto, amigos, familiares, que tienen 2, 3 maestrías, doctorados y que ahorita están pateando latas, ¿no? Entonces, no, los grados académicos no es lo único que te va a catapultar, no es lo único que te va a impulsar o empujar. Y yo creo que es importante, pero todo ser humano necesita otras cualidades, necesita otros conocimientos que para poder llegar a ser lo que cada persona quiere ser en el aspecto profesional, ¿no? Entonces, lo bueno de acá es que acá te dan la oportunidad de probar, de experimentar, y si eres bueno, te quedas, ¿no? Yo empecé a hacer, por ejemplo, radio y televisión en Indianápolis. Te voy a interrumpir ahí. Me gustaría entrar a la parte de cómo llegaste a Estados Unidos, porque ahorita estábamos en Perú, estabas ya estudiando, entraste a la parte de comunicaciones, estabas trabajando para una dependencia de gobierno, una oficina en gobierno, pero ¿cómo llegas a Estados Unidos? Fíjate, es muy interesante. Honestamente, nunca pensé venir a Estados Unidos, no estaba dentro de mis planes,
Pero trabajando para el gobierno en ese entonces, la situación política se complicó muchísimo, ¿no? La situación con Sendero Luminoso, habían grupos terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un periodo muy intenso en la vida política en mi país, y tanto es así que al final todos los que trabajamos con este político de ese entonces terminamos fuera del país. Entonces llegué acá vía asilo político, pero tuve que empezar de cero. Y yo creo que todo ser humano tiene ese poder de reciclarse, de renovarse y de empezar de cero. Tú te puedes caer, pero puedes empezar de cero y puedes nuevamente volver a crecer como antes. Llegas aquí y me dices empezar de cero. A veces nos imaginamos, y lo hemos visto con muchos latinos, que en sus países fueron o ingenieros o licenciados, doctores, llegan a Estados Unidos y les toca empezar de cero en cuestión profesional, pero siempre me gusta decir que no empezamos de cero porque traemos todas las experiencias, todo el conocimiento que hemos acumulado con los años, todos esos errores que convertimos en aciertos o en aprendizaje. ¿Qué fue lo primero que llegaste a hacer en Estados Unidos? Fíjate, yo estaba joven todavía, porque yo empecé a trabajar para el gobierno en Perú cuando yo estaba jovencito. Estaba en plena universidad, estaba terminando la universidad. Entonces, al llegar acá, sin hablar el idioma, ok, tuve que empezar desde abajo. Y no me avergüenza, y lo he dicho muchísimas veces en ese aspecto. Tuve que empezar trabajando como cualquier otro inmigrante, restaurantes, hoteles, fábricas, ¿no? Pero siempre me propuse, no importara lo que estaba haciendo, tenía que ser el mejor. Empecé como busboy en un restaurante. Ni siquiera de mesero, porque no tenía ni siquiera experiencia para ser mesero. Empecé simplemente como busboy, que es el que recoge los platos de las mesas, ¿no? Pero empecé de ahí, pasé luego a mesero, después pasé a ser el host de un restaurante, después el manager. Entonces, siempre donde estaba quería ser el mejor. Entonces, yo creo que esas experiencias me han ayudado muchísimo. Son muy valiosas para mí. Lo aprecio mucho y siempre lo voy a recordar porque me hacen sentir y ver y valorar las contribuciones de nuestra gente, ¿no? Entonces, a veces somos la comunidad invisible, ¿no? Porque llegamos a un restaurante de lujo, a un hotel, vemos solamente la gente que está al frente, pero no sabemos que ese negocio funciona gracias a la gente que tú no ves, ¿no? Los que están detrás, los que están en la cocina, los que están limpiando los cuartos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, donde yo voy, siempre trato de establecer ese contacto personal y directo con la persona que está limpiando el cuarto en el hotel o la persona que me está atendiendo, porque yo lo hice una vez y sé lo difícil que es. Entonces, a veces por eso me fastidia cuando nuestra propia gente no trata bien a otros inmigrantes, y a veces nos olvidamos de dónde venimos, ¿no? Entonces, algunos simplemente llegan acá y se olvidan de dónde vienen, cuál es su origen, y exigen más que la gente de acá, ¿no? Entonces, yo siempre pido tener paciencia, y eso me pasa a veces cuando salgo con amigos o cuando voy de viaje, y me doy cuenta, pues, que nosotros a veces nos olvidamos que estos negocios y nuestra economía funciona principalmente por el talento y el aporte de nuestra gente. No, me encanta. Y creo que a esa parte nos hace entender mejor. Yo que tengo la fortuna de haberte conocido en varios lugares o de vernos frecuentemente, me hace entender mejor por qué una oficina de gobierno tiene esta humanidad. Normalmente es algo que no vemos con servidores públicos, que a veces las mismas tareas, los mismos retos del día a día van haciendo que se pierda este tacto. Y es algo que vemos contigo todo el tiempo. Contigo vemos este tacto humano, pero eso viene de todas las experiencias que te tocó vivir, ¿no? Y también sabes que es importante tener gente cercana a uno que te ayuden a mantener los pies sobre la tierra, ¿sabes? Y tengo que agradecer, ¿no?, a mi mamá, a mi esposa, que también, que siempre son mis críticas más grandes que tengo, ¿no? Entonces, cuando a veces hago algo o digo algo que no debo decir o no debo hacer, me están jalando las orejas, ¿no? Y eso me ayuda porque a veces todos tenemos ego, ¿no? Entonces,
a veces nos duele un poco unas críticas, ¿no? Entonces, pero si la que te está criticando es tu mamá o tu esposa, yo creo que te ayuda porque te bajan de la nube. Cuando tú empiezas ya a volar, te bajan y te ubican y dices, hey, esto está mal, no hagas esto, no debiste haber dicho esto, no debiste haber hecho lo otro. Y yo valoro eso, ese feedback que me hace cualquier persona, ¿no? Entonces, a veces, claro, no estoy de acuerdo, a nadie le gusta que le digan cuando uno se equivoca, pero yo creo que uno de los desafíos más grandes que todo ser humano tiene es mantener el enfoque. Hagas lo que haces, estés en el sector privado, en el sector público, en un non-profit o lo que sea, mantener el enfoque, al menos para mí, es lo más difícil. Y qué curioso porque a veces gente que tiene estas posiciones, pues estamos rodeados de muchas personas que lo que buscan es, no, lo que tú estás haciendo está bien y buscan como esta forma de congraciarse contigo o esta forma de, de decirte, no, todo va bien para mantener su puesto o para mantenerse cercanos a estas áreas. Pero sí, curioso, en México siempre la persona que más me decía, hey, vas bien o vas mal, o creo que te pasaste con ese comentario, o creo que no deberías de haber hecho esto, es mi esposa Itzel ahora. En ese entonces mi novia, ahora mi esposa, eh, incluso ahora mismo, ¿no? Las principales decisiones que se van a tomar con Conecta Colorado, con Panamericana, con todas las cosas que estamos generando, tienen que pasar a través de ella, ¿no? Ella es la que le da el visto bueno. No, porque ella te conoce, ella sabe toda la formación que tienes, sabe tu lado bueno, también conoce el lado no tan bueno en el sentido de cuáles son tus debilidades, ¿no? Como ser humano que todos tenemos. Entonces, uno tiene que escuchar. Y la verdad que el sector público también es un poco ingrato, porque ese es el problema en el sentido de que yo conozco muchísima gente, ¿no? Que, o sea, de un momento a otro suben como la espuma, ¿no? Y ellos se creen que son el gobernador, o se creen que son el alcalde, o se creen que son el senador, se creen que son el presidente, y no lo son. Simplemente son funcionarios públicos que están sirviendo a su ciudad, a su estado, a su país, ¿no? Entonces, importante siempre mantener los pies sobre la tierra. No, me encanta. Ricardo, a ver, pasas, entonces llegaste previo a la plática, esto no lo van a encontrar en el podcast, pero previo me dices, llegas a Miami. Fíjate, como te digo, siempre me he salido yo fuera de los parámetros normales, ¿no? Siempre me ha gustado los riesgos. Y eso es bueno y eso es malo, ¿no? Entonces yo llegué a Miami y me di cuenta que así como yo, habían pues miles de personas, ¿no? Y con más experiencia que yo, que hablaban el inglés mejor que yo, con más contactos que yo, y que lógicamente iba a ser mucho más difícil para mí. Yo no quería llegar a ser otro inmigrante más, ¿no? Que se acostumbra y está en Miami, pero es como que estamos en nuestros países, ¿no? Música en español, la radio, la televisión en español, ir al mercado hispano. Solamente tu mundo sigue siendo una burbuja, ¿no? Estás en otro país extranjero, pero sigues operando como si estuvieras en tu país, ¿no? Entonces dije, no, yo si quiero salir adelante en este país, estaba muy joven también en esa época, quiero involucrarme, quiero integrarme, quiero ser parte de la comunidad, quiero empezar de cero. Entonces quiero forzarme a mí mismo a mejorar el inglés, que está peor de lo que lo hablo ahora, y tratar de salir adelante. Y es así como dio la oportunidad de ir a Indianápolis, que justamente estaba en pleno proceso, en pleno cambio, la ciudad número 2 de Estados Unidos. Estaba llegando mucha cantidad de migrantes mexicanos, latinos, ¿no? Y las organizaciones no estaban listas para lidiar con esto. El gobierno no sabía qué hacer, el sector privado tampoco, los non-profit menos, los hospitales tampoco sabían qué hacer. Entonces caí ahí y yo creo que caí en el lugar correcto, porque me forzó a mí mismo a salir fuera de mi zona de confort y tratar y hacer cosas que no había tratado antes, ¿no? Entonces empecé a trabajar en un hospital público más grande de la ciudad, en el departamento de asuntos hispanos. Empecé en esa área y un día llegué a un show de televisión, ¿no? Entonces
porque no tenían nadie que hablar español en un hospital, entonces me mandaron a mí a hablar para hacer un proyecto. Y al final, cuando terminó el show, la conductora me dice, ¿y a ti no te gustaría trabajar en televisión que vamos a sacar un noticiero? Dije, pero yo nunca he hecho eso, no sé nada de eso. Ah, me dice, pero lo has hecho muy bien, ven mañana para una prueba. Entonces regresé al día siguiente para una prueba junto con otros candidatos que tenían el grado académico de comunicaciones, títulos en periodismo, y tuve la suerte, y yo creo que fue suerte, fue la mano de Dios que me ayudó y me mandó a crear una nueva oportunidad, y es así como empezamos. Y al final terminamos siendo socios. Era un show que salía una vez a la semana en un canal independiente. Compraban una hora cada día, después empezaron todos los días una hora, después más horas. De ahí empezamos con un show de radio, igualmente primero solo los sábados, después todos los días, después empezamos con un periódico. Entonces terminé en el mundo de comunicaciones sin querer, pero sin formación académica en el mundo de periodismo. Cosa que yo sé que muchos me habrán criticado, pero yo creo de que no lo hice tan mal, porque al final yo creo que cumplimos una misión en una ciudad donde no había nada en español. Entonces, nos veían no porque éramos los mejores, sino porque éramos los únicos. Entonces, no había otro medio de comunicación que conectara a toda la comunidad hispana. Entonces, el programa se llamaba Hola Indianápolis, después lo cambiamos a Indianápolis Habla Español. Y lo veía todo el mundo y era la sensación porque lógicamente era lo único que había, ¿no? Entonces, por un buen tiempo, por varios años hicimos eso, pero después, lógicamente, tú sabes de esto, el mercado va cambiando, ¿no? Y los mismos principios se aplican a otras industrias, a otros sectores. Llegó un grande de la televisión en español y bueno, pues no se podía competir con ellos, ¿no? Entonces, al final, terminamos el experimento de la parte de comunicaciones y fue algo muy interesante que aprendí bastante. Y fíjate que esto me hace pensar que reconectan estas pasiones que tenías en Perú, porque justamente hace unos momentos platicabas de esta inquietud que tenías por las comunicaciones y creo que es llevarlo de la inquietud, el círculo completo a tener tu propia empresa de medios y como lo dices, sí, a lo mejor no tenían las credenciales que la gente a veces espera, pero para mí es más valioso el atreverse que el esperar toda la vida tener esas credenciales y nunca intentarlo, ¿no? No, yo creo que sí. Yo creo que era lo que faltaba para cerrar el ciclo y comprobar y confirmar, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Ok, ahora, platicamos también fuera del aire, tú, normalmente en política y normalmente en el servicio público, pues hay una escalera muy definida, ¿no? Empiezas desde abajo y empiezas subiendo, 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 y el último escalón a nivel local es el gobierno estatal. Contigo fue diferente. Tú entraste primero a gobierno estatal y después a local. ¿Cómo fue esta transición de estar en un hospital, de tener lo voy a llamar tu imperio de medios, porque tenías los tres principales medios que era televisión, radio, Éramos un gran equipo. y ahora a llegar a la parte estatal? Fíjate, yo no sé, la verdad, tratando de, no había pensado, cómo fue la transición. A veces las cosas pasan, ¿no? No es que uno lo planea, ¿no? Entonces las cosas pasan. Conocí a alguien del gobierno estatal, me invitó para que sea miembro de la Comisión de Asuntos Hispanos del estado de Indiana. Llegué a conocer al gobernador, lo empecé a asesorar informalmente, porque yo no quería entrar al gobierno estatal, estaba haciendo mucho más dinero en el sector privado que en el sector estatal, entonces era una cuestión económica, me apasionaba, pero tenía pues primero que levantarme económicamente, estábamos invirtiendo, comprando cámaras y todo lo demás, entonces nunca me quise comprometer. Y es como pasé a trabajar un tiempo por 2 años como asesor del gobernador de Indiana. Y después, en un show, un día, llegó un hombre de negocios que anunció que iba a correr para alcalde de la ciudad de Indianápolis. Y yo lo entrevistaba.
Entonces lo entrevisté ese día y vino con el discurso tradicional que vienen todos los políticos, ¿no? Que hablan mucho pero no dicen nada, ¿no? Entonces, al final del show, en público, le dije, muy interesante, pero ¿qué concretamente tiene para la comunidad hispana? ¿Cuál es su plan concreto? Entonces me dijo, Ricardo, no lo tengo, pero si tú me ayudas, pues yo puedo regresar y presentar el plan. Entonces, saliendo del show, me contactó y tomamos un café y empezamos a conversar. Entonces, en forma informal, no me pagaba ni nada, ni le pedí nunca. Le empecé a asesorar en forma informal, teníamos un café todas las semanas y de ahí regresó al show. No me quería comprometer porque estaba en un medio, entonces no podía tomarlo. Yo no podía ir ni por uno ni por otro. Y regresó al show y presentó su plan. Y causó un impacto increíble porque nunca un político en la historia de Indianápolis había diseñado un plan maestro con un capítulo completo para la comunidad inmigrante. Entonces, aparte que el Partido Republicano dominaba en esa época y sigue dominando en Indiana, y este señor era un hombre de negocios, no era político y era demócrata. Y por 34 años no había ganado ningún demócrata la alcaldía de Indianápolis. ¿Y quién te dice que al final gana después de 34 años? Y me hace una llamada y me dice, quiero que me sigas asesorando. Le digo, bueno, informalmente lo puedo hacer. No, me dijo, no quiero que sea informal, quiero que tú pases a ser parte de mi gabinete, ¿no? Quiero que lo que tú me has ayudado a proponer, ahora lo realices. Entonces, eso me llevó a pensar en mí mismo. Dije, pero eso significa cortar todos los vínculos con la empresa, pero al mismo tiempo me intrigaba mucho porque, como te lo he dicho al principio del programa, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de involucrarnos. Entonces, me costó una gran discusión con mi esposa de esa época y al final vendí mis acciones en esta pequeña empresa que teníamos y me lancé y entré con el alcalde apenas asumió el cargo, un 1 de noviembre, perdón, un 1 de enero del año 2000. Y estuve con él por 8 años, hasta el último día que él salió de ese puesto. Entonces, tuve la oportunidad de aprender mucho, ¿no? Aprender mucho y de empezar a trabajar en este espacio, en esta área de todo lo que es integración. Me como que me llama la atención esta parte porque al final es regresar de nuevo a los orígenes, ¿no? Em, Fíjate que cuando yo dejé México dije, en la vida me voy a volver a involucrar en temas de política, no quiero saber absolutamente nada de desarrollo económico empresarial, no quiero ayudar a nadie y ahora lo sigo haciendo. Estoy en la parte no política, asesoramos a algunas personas que nos piden opinión, eh, pero no, para nada similar o para nada parecido a tu historia. En la parte de desarrollo económico mentoreamos algunas empresas, ayudamos a los empresarios, a los emprendedores. eh, pero qué curioso porque siempre está esa espinita, ¿no? Como atrás de nosotros, esa chispa que hace falta solamente como la ecuación correcta para que se vuelva a aprender y volvemos a lo mismo. Parecería que empezamos desde cero, pero nunca se empieza desde cero. Siempre es el, el utilizar todas las herramientas o el utilizar todo el conocimiento, utilizar todas las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida y que se aplican a los nuevos proyectos que estamos haciendo. Entonces, llegas ahí, trabajas 8 años. ¿Recuerdas qué fue lo que más te enorgulleció de esos 8 años? Fíjate, muchas cosas. Es más, después, cuando terminé en Washington, inclusive escribí un reporte sobre los 8 años en Indianápolis. Fue el primer reporte que hizo la Liga Nacional de Ciudades en términos de modelo de integración inmigrante. Entonces, al final, yo quería que quedara algo por escrito, porque la gente se olvida, el tiempo pasa, ¿no? Entonces, fue un experimento, porque ninguna ciudad había empezado a trabajar en ese tema todavía, pero si algo recuerdo es eh, eh, el haber sido el primer latino en ser parte de un gabinete de un alcalde en la historia de Indianápolis, ¿no? Era mucha la presión, en el sentido de que inmigrante, hablar en inglés con acento, sentado en la misma mesa pues con
gente muy importante, expertos en diferentes áreas, ¿no? Entonces, la presión era constante, ¿no? Porque había otros hispanos, latinos también, que en el fondo sentían que ellos deberían haber estado sentados en la mesa y no yo, ¿no? Porque tenían más experiencia, tenían más educación, tenían más contactos, eran parte del establishment de esa época, etcétera, etcétera. Entonces, siempre era curioso porque mientras la comunidad apoyaba lo que hacíamos, había ciertos sectores que se oponían, pero más por motivos personales que por otra cosa, ¿no? Entonces, ahí empecé a desarrollar esa piel de cocodrilo que todavía tengo hasta el día de hoy, donde tú tienes que ser sensible a las críticas, pero tampoco puedes dejar que te afecte tanto, porque en realidad tomar decisiones no es fácil, ¿no? Entonces, pero fue una experiencia interesante. El alcalde en esa época, yo era independiente, fue muy claro al principio. El alcalde quería correr para gobernador y el gobernador de esa época ya lo veía lógicamente con un poco de miedo, porque era el alcalde más popular de toda Indiana. Llegó a ser presidente de la Liga Nacional de Ciudades en Washington. Y entonces le hicieron una jugada política, aumentaron los impuestos a la propiedad, increíblemente, pero la gente no culpó al gobernador, culpaba a los alcaldes. Entonces él corrió para una tercera elección, a pesar que se le sugirió que ya no corriera, que esperara para correr para gobernador, pero tú sabes, los políticos cometen errores, ¿no? Entonces era muy carismático, muy popular, y al final, ¿quién te dice que aparece un extraño que explota este tema de la subida de los impuestos y lo empezó a criticar al alcalde de esa época y al final perdió? Contra todo pronóstico, perdió. Entonces, después de 8 años, de un momento a otro, perdí mi empleo, al igual que todos los que estamos parte de su administración. Entonces, son golpes que te dan, que te hacen bajar nuevamente a la tierra, ¿no? Entonces, cuando empiezas a flotar un poco en el aire, situaciones de este tipo te hacen volver a la realidad, ¿no? Entonces, yo no lo asimilé al principio, pero días después me di cuenta de las implicaciones, ¿no? Ya había vendido mi negocio de medios, ya no era parte o no iba a ser parte del gabinete. ¿Qué hago? Entonces, yo creo que lo que era una tragedia personal terminó siendo una oportunidad increíble, ¿sabes? Porque tenía dos opciones: o me quedaba en Indianápolis, pero después de haber estado 8 años para un alcalde, todas las puertas iban a estar cerradas. Y esto lo comento a veces a otros que están en posiciones similares para que bajen un poco y pongan los pies sobre la tierra y no se endiosen, porque conozco algunos amigos cercanos que a veces pasan por eso. Es que al día siguiente de la derrota de mi alcalde, esto no lo vas a creer, mi teléfono dejó de sonar. Dejó de sonar y al día siguiente ya no estaba recibiendo los correos. Ya era como que ya era otro periodo, otra historia, y yo no podía creer eso. Y ahí me di cuenta del impacto de lo que significaba para mi vida, ¿no? Pero como te digo, me dio una depresión por unos días, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Después de un golpe brutal, así, salieron otras oportunidades fuera de la ciudad y dije, bueno, quizás esta es una buena oportunidad para salir y aprender más, ¿no? Y eso es lo que sucedió y terminé en Washington. Me voy a adelantar en el tiempo, porque justo acabas de mencionar, estuviste en Washington, estuviste ahí con non-profits. ¿Cómo es que tenemos la suerte de que llegues a Colorado? Fíjate, rápidamente, después de estar casi 8 años en Washington, trabajando para varias ONGs, non-profits a nivel internacional, a nivel nacional, me encantaba, me dio la oportunidad de viajar mucho, conocer muchísimos países, aprender bastante, etcétera, etcétera. Y yo copié el modelo que habíamos hecho en Indianápolis y lo empecé a replicar a nivel nacional con la Liga Nacional de Ciudades, de ahí pasé a otras organizaciones más. Pero estaba muy feliz, pero después de casi 8 años en Washington, yo sentía que me faltaba algo. Me faltaba algo. Todos los días, en esa época estaba haciendo cabildeo para la reforma migratoria,
reuniones espectaculares, visitar la Casa Blanca, el Congreso todas las semanas, etcétera, viajar, pero yo vivía solo porque mi familia nunca me acompañó a Washington. Casi 8 años estuve solo y casi todas las semanas tomaba un avión para visitar a mi hija en Indianápolis, que en esa época estaba en el colegio, en la escuela, ¿no? Entonces, tenía todo, pero al mismo tiempo estaba solo. Conocía muchísimos países solo, cenaba solo. Entonces me di cuenta, y por eso te digo que es importante pasar tiempo solo a veces también, porque me di cuenta de que qué servía todo eso si en realidad no estaba ayudando a mi gente, a mi comunidad como yo quería hacerlo, ¿no? Eh, eh, en Washington podía haberme quedado otros 10, 8 años más si yo quería, pero sentía que me faltaba algo. Y es así como un día recibí una llamada y me avisaron de la oportunidad que existía acá en Aurora. Yo había estado en Colorado varias veces, pero yo ni sabía la existencia de una ciudad llamada Aurora. Y era mi ignorancia, ¿no? Que cuántas veces habría pasado por Aurora, pero nunca le había prestado atención. Entonces, lo pensé y apliqué, al igual que otras 300 personas, y tuve la suerte después de 2 días de entrevistas acá, me volaron, me trajeron desde Washington a los candidatos finalistas y tuve la suerte de ser el seleccionado. Y cuando comuniqué eso a mi jefe en Washington, nunca voy a olvidar su respuesta. Me dijo, estás loco, me dice. ¿Vas a dejar Washington, esta organización que es conocida a nivel nacional, para irte a una ciudad como Aurora? Sí, le dije. ¿Estás bien? Me dice, no necesitas, no sé, consejería mental o algo. ¿Tienes alguna depresión crónica? No entiendo tu decisión. Me dice, es cuestión de dinero, podemos aumentarte el sueldo. No, le dije, no es cuestión de dinero, es cuestión de vocación. Extraño estar en contacto con la comunidad. Quiero regresar a otro rodeo más. Ya no era el primer rodeo, era el segundo rodeo en ciudad. Y es así como terminé acá. Pues somos muy afortunados de que entonces llegaste, estuviste como, como parte de estos candidatos finales, te entrevistan, llegas y te tenemos en la ciudad de Aurora. Que además lo agradezco mucho porque algo que tengo muy presente contigo fue un evento es un evento de una non-profit que apoya mucho el tema del liderazgo hispano. Y fue despuesito de la pandemia. No recuerdo si fue 2020, 2021. La verdad, tengo ahí un poquito perdidas esas fechas. Yo creo que tuvo que haber sido 2021. Pero era de los primeros eventos que se estaban haciendo. Y sales y el mensaje que dijiste fue, en Aurora lo que estamos haciendo es comunicar a todos. No importa tu nacionalidad, no importa tu idioma, no importa tu background. Queremos que todo lo que se está haciendo desde la ciudad pueda estar accesible para todos. Y comentaste que fueron la primera ciudad a nivel nacional en tener disponible toda la información que había sobre el COVID-19, toda la información que se tenía sobre esta pandemia disponible en cuántos idiomas. Recuerdo que eran muchísimos, más de 100 idiomas, pero dame ese dato Sí, puntual. fíjate, nosotros tuvimos la suerte de empezar a trabajar en el tema de interpretaciones, de traducciones, pero como te comentaba antes de iniciar el programa, todo lo que hacemos nosotros lo hacemos en base a datos, a números. Entonces, todo el mundo habla, ¿no? Sí, que se debe hacer esto, se debe hacer el otro, que se debe tener traducciones e interpretaciones en todos los idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, suena bien, pero en la práctica es costoso. Entonces, nosotros hicimos varios estudios, al igual que cuando empezamos con el plan, ¿no? Hicimos varios estudios para llegar a los números y descubrimos pues que el 85% de los pedidos de intérpretes o de pedidos para traducir materiales venía del idioma español. 85% de las llamadas que recibíamos era para el idioma español y el otro porcentaje restante era para los otros idiomas. Entonces, lo hicimos una política interna en el sentido, y justo antes del COVID, porque si no hubiéramos tenido eso, no sé qué hubiera pasado, donde dijimos, ok, en base a los datos, estos son los 10 idiomas más importantes que tenemos en la ciudad. Entonces, en temas de salud, de seguridad, hay que hacer en esos idiomas. Y justo
A las pocas semanas empezó toda la crisis del COVID y ya tenemos todo el sistema casi listo, lo desarrollamos internamente. Empezamos al revés, en vez de empezar por la parte del policy, de la política pública, porque había que hacer todo un documento interno, etcétera, todo lo que era la parte de regulaciones, de reglas, empezamos por el final, que era crear el sistema, tenerlo listo, que se pudiera traducir rápidamente, ¿no? Porque en ese momento, recuerdas, eran épocas muy difíciles donde salía información constante, ¿no? Y yo siempre he creído que ahora no es suficiente sacar un boletín de prensa en inglés. Si nosotros queremos realmente que la información llegue a nuestras comunidades, hay que tomar diferentes estrategias, hay que usar diferentes herramientas. Y antes del COVID, esta es una conversación que tenemos internamente hace tiempo, cuando empezamos a implementar toda la oficina, algo que me costó mucho es hacer cambios internos también, porque nosotros tenemos casi 4.000 personas trabajando en la ciudad. Muchísimos tienen décadas, muchos años. Y tú sabes, cuando tú quieres hacer cambios en una empresa, en una entidad, la resistencia interna es uno de los más grandes desafíos, ¿no? Entonces, tuvimos que educar a nuestro equipo de comunicaciones y de prensa en el sentido de que ellos entendieran que, bueno, pues hace 20, 25 años era suficiente sacar un boletín de prensa, ¿no? Tú leías las noticias en la televisión, pero que ahora es diferente, que ahora es un mundo completamente el mundo de las comunicaciones, ¿no? Entonces, que es necesario realmente asegurarnos que la información llegue, y más aún tratándose un tema tan importante como el tema de salud, ¿no? Entonces empezamos a hacerlo rápidamente y todo lo que nos llegaba del gobierno federal, todo lo que salía del gobierno estatal, todo lo que salía del Departamento de Salud, etcétera, etcétera, automáticamente tenemos un proceso que lo sacamos rápido en otros idiomas. Entonces, inclusive que en el tema de las vacunas, etcétera, el enfoque nuestro fue diferente. No salía pues un funcionario de gobierno pidiendo a la gente vacúnate, ¿no? Sino salía nuestra propia gente, que nuestros líderes, nuestros pastores, gente de negocio, gente que es reconocida a nivel local para educar a nuestra comunidad acerca de la importancia de la vacuna, etcétera. Entonces, el mensaje es que las comunicaciones también cambian. El mundo de las comunicaciones ha cambiado muchísimo. Entonces, hay que mantenerse al tanto y tratar de difundir el mensaje de diferentes formas. No, me encanta, porque justamente eso es algo de lo que pues, nosotros vemos día a día con Conecta Colorado, con Panamericana Media, que ya no es suficiente salir e informarles con un documento. Ya no es suficiente solamente el hacer la traducción. Ahora tienes que ver, ok, ¿cuál es tu mercado? ¿A quién le estás hablando? ¿Y de qué manera se comunican? ¿De qué manera reciben el mensaje? Y más con temas que son tan delicados. Es algo que hemos estado trabajando esto va a parecer comercial, pero no lo es, pero es algo que hemos estado trabajando con Conecta Colorado. Si bien los medios tradicionales, sabemos que hay medios que tienen más años, que tienen más presupuesto, que tienen una historia muy grande, la diferencia entre esos medios y lo que nosotros queremos hacer con Conecta Colorado es precisamente el cómo aterrizas este mensaje, que a veces son mensajes muy pesados o que a veces son mensajes que están cargados de mucha información, cómo lo haces de una manera en que sea digerible, una manera en la que sea accesible a las personas que estás comunicando. Y todavía se vuelve más importante, que no me imagino y no envidio para nada tu labor de comunicarle a tanta gente y comunicarle con tantos idiomas, con tantos diferentes mindsets, porque lo vemos, ¿no? Somos latinoamericanos y hablamos español, pero es muy diferente ser latinoamericano de Perú, de Colombia, de Venezuela, de México. Si bien deberíamos de ser más unidos como esta gran nación que fue, los incas hablaban con los mayas y con los mexicas, o sea, había una integración antes de la conquista y creo que deberíamos de regresar a esa integración latinoamericana, respetando las fronteras y respetando la soberanía de cada país, pero regresar como pueblo a unirnos, pero no me imagino ahora eh, hablando con personas de Asia, hablando con personas de África, hablando con personas de Europa, y que cada uno de estos países tiene diferentes formas de comunicarse o tienen diferentes formas de correlacionarse, ¿no? Entonces no envidio para nada tu trabajo, porque además, y eso es lo que me gustaría hablar, tienen muchísimas cosas que están haciendo.
Vemos de repente la parte de migración o vemos de repente la parte de traducciones, pero realmente todo lo que está haciendo la Oficina de Asuntos Internacionales y Migración es grande. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito más de eso. Claro, fíjate, nosotros dentro de nuestro portafolio no solamente vemos la parte del lenguaje, del servicio de lenguaje, también manejamos todo lo que es programas para inmigrantes y refugiados. Como tú sabes, somos la ciudad más diversa de todo el estado de Colorado, una de las más diversas en el país. Entonces, eso nos presenta con desafíos. Somos también los únicos que tenemos un plan de integración. Entonces, ese es nuestro plan de gobierno. Porque yo siempre he creído de que hay oficinas similares, ¿no? Y yo respeto y valoro y aprecio lo que cada oficina en otras ciudades están haciendo. Cada ciudad es diferente, cada ciudad es única, pero nuestro enfoque es, nosotros tratamos de enfocarnos en las soluciones, ¿no? Porque hay gente que son expertos en problemas, ¿no? Te describen, te hacen un diagnóstico espectacular y yo aprecio y respeto eso, pero ¿qué sigue? ¿No? ¿Nos vamos a quedar solamente en describir los problemas? ¿O vamos a tratar de empezar a trabajar en las soluciones? Y en el tema migratorio es un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos a favor de DACA, estamos a favor de la reforma migratoria, del TPS, todo lo demás. Lo hemos hecho en numerosas oportunidades, nuestros alcaldes firman cartas de apoyo, etcétera. Pero yo creo que ¿tú crees que a la gente en Washington, al Congreso norteamericano, le interesa lo que la ciudad de Aurora va a decir? Realísticamente suena feo esto, pero yo no creo. Después de pasar los 8 años en Washington, la verdad yo no creo que nosotros vayamos a marcar la diferencia. Entonces, y lo mismo se aplica para cualquier ciudad. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en los temas locales. Los grandes temas de inmigración tienen que ser resueltos por el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, algunas ciudades solamente hacen mucho ruido, ¿no? Conferencia de prensa y comunicados, etcétera, etcétera, está bien. En el caso nuestro enfoque es diferente. Está enfocado en el tema de integración. Lo que nosotros creemos es el concepto detrás del plan, ya que somos la única ciudad que tiene un plan, es nosotros damos la bienvenida a todos los inmigrantes, refugiados que lleguen a nuestra ciudad. Son bienvenidos, tratamos de darles las herramientas que ellos necesitan para que tengan éxito, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer lo estamos haciendo, ¿no? Oportunidades para acceso a créditos, oportunidades para abrir negocios, formación, capacitación, entrenamiento, clase de inglés, clase de ciudadanía, programas de liderazgo, campeonatos de fútbol, festivales, apoyo al arte, la cultura, etc. Pero a cambio de eso, también nosotros pedimos algo. Y quizás esto no es tan popular con ciertos activistas en la comunidad, pero yo no soy político, así que puedo decir lo que yo siento. No estoy buscando votos ni nunca lo voy a buscar. No es lo mío. Yo creo que también la comunidad tiene responsabilidades, tiene obligaciones. Y este concepto de integración para nosotros es que tiene que funcionar en ambas partes. La ciudad tiene que hacer todo lo posible para integrarlos, pero también los inmigrantes, si han decidido mudarse a Aurora, está bien, son bienvenidos, perfectos. Te damos la bienvenida, vas a contar con nuestro apoyo, vamos a hacer todo lo que podamos para que te integres, pero tú también tienes que hacer tu parte. Tienes que tratar de aprender inglés. Si ya te calificas y puedes hacerte ciudadano, hazte ciudadano. Si tienes que pagar impuestos, paga tus impuestos. No tomes y manejes. Sé voluntario en tu comunidad, participa en la vida activa de tu ciudad, en la vida social, cívica, económica de tu ciudad. Sea algo positivo, ¿no? Es un ejemplo para otros. Entonces, claro, algunos activistas van a decir, no, que tenemos que enfocarnos más en los derechos, y eso sería otra discusión para otro día, pero en el caso nuestro creemos de que nos hace diferentes ese enfoque que tenemos. Y me encanta porque quien no haya visitado Aurora, Colorado, se la están perdiendo, porque es un lugar donde puedes encontrar comida deliciosa de todo el mundo, puedes encontrar cultura, puedes encontrar arte. O sea, la verdad es que darse una vuelta por Aurora y por todos los diferentes vecindarios te abre es esta entrada al mundo. Incluso ustedes tienen un festival que acaba de pasar apenas, que es el Global Fest. Y es realmente esto, es la puerta a todas las culturas del mundo. Y si no tienes la posibilidad de viajar solamente, de viajar por el mundo, solamente ve a Aurora y ahí vas a tener un pedacito de cada país. Y sí es cierto, lo platicábamos antes, se habla mucho de los derechos, se habla mucho de qué me toca y como ciudadano quiero más y dame todos estos beneficios, ¿no? Pero no se habla tanto
de, ok, ¿cuáles son mis responsabilidades como ciudadano, no? Lo acabas de mencionar perfecto. O sea, son temas básicos de no tomar y manejar. Son temas básicos de respetar el lugar al que llegamos. A veces, como tú lo comentas, llegamos a este país y puede ser complicado que aprendas el idioma o puede ser complicado que de repente entiendas los usos y las costumbres de Estados Unidos, pero si no haces el esfuerzo, se va a complicar el triple. Cuando haces el esfuerzo por aprender el idioma, cuando haces el esfuerzo por participar con tu comunidad, es en la manera en la que realmente estás participando de manera inmersiva en la cultura. No solamente tomando lo que te beneficia, sino también aprendiendo un poco de la cultura de la que te está recibiendo y tú dando un poquito de tu cultura, y realmente se hace esa integración, se hacen estos lazos o estos puentes. No es yo soy mexicano y tú eres americano, es somos ciudadanos de Aurora y lo que yo soy lo eres tú y lo que tú eres lo soy yo. No, exactamente. Y tú sabes de que hay estudios que dicen que cuando el inmigrante se siente que pertenece a una comunidad, los niveles de criminalidad disminuyen y en realidad tienen más oportunidades de progresar, de avanzar, porque saben que están en una comunidad que les da la bienvenida, que los trata bien, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿de que todo es perfecto en Aurora? No. ¿De que el plan es perfecto? Obviamente no es perfecto, pero por lo menos es nuestra guía. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es en base al plan que tenemos. Y yo creo que está funcionando en ese sentido porque tenemos muchísimos programas que ya han sido reconocidos a nivel nacional, internacional, y en eso estamos, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo más que hacer. Me gusta. También Aurora está abierto al mundo, pero no solamente desde la parte de migración, sino en la parte de desarrollo económico. Platícame un poquito de esto porque hay personas en Latinoamérica o hay personas alrededor del mundo que están buscando en Estados Unidos ser este mercado de expansión para sus negocios. Y a lo mejor lo hemos platicado con Denver, pero me gustaría saber qué está haciendo Aurora, porque al ser ya un lugar que es tan diverso, al ser un lugar que tiene todas estas facilidades, desde el tema de gobierno, pero también desde la gente que ya vive en las fronteras de Aurora, ¿qué tienes para ofrecerle al mundo? Fíjate, tenemos una ciudad vibrante, una ciudad en crecimiento, una ciudad que es abierta, pro negocios, pro empresarios, pro comerciantes. Es una ciudad que realmente se ha caracterizado por avanzar muchísimo en los últimos años. Estamos próximos, estamos muy cercanos geográficamente al Aeropuerto Internacional de Denver. Una diferencia interesante entre Denver y Aurora es que, lógicamente, nosotros no tenemos los rascacielos, los grandes edificios y la sede de gobierno y empresas gigantes que tiene Denver, pero nosotros tenemos algo que Denver no tiene, que es espacio para crecer. Solamente la mitad del terreno o del territorio de la ciudad de Aurora está desarrollado. ¿Eso qué quiere decir? Que Denver es la ciudad del presente, pero que Aurora va a ser la ciudad del futuro. Porque si que seguimos creciendo al plan, al ritmo que vamos, en 10 años vamos a superar quizás a Colorado Springs, que es la segunda ciudad. Entonces, estamos creciendo en cuanto a población, tenemos una fuerza laboral muy calificada, muy educada, y es por eso que todos estos esfuerzos de diversidad han atraído la atención de cadenas de negocios de otras partes del mundo. Nuestros 3 últimos alcaldes han estado en misiones de negocio en Asia, han estado en África, han estado mucho en Latinoamérica, especialmente Centroamérica. Algo que quisiéramos hacer y no hemos conseguido todavía, y ojalá con el nuevo cónsul de México lo consiguiéramos, es organizar una misión comercial de negocios a México, ya que es un socio muy importante para Colorado desde el punto de vista económico, comercial. Entonces, nuestros alcaldes han estado en Centroamérica últimamente, en los últimos 2 años, 3 años también. Hemos conseguido la expansión de negocios de Corea del Sur, Aurora, muchas cadenas, bakeries y cadenas de restaurantes conocidas a nivel de Asia se han mudado acá a Aurora y han empezado a crecer y han escogido Aurora precisamente por su gran diversidad cultural que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros apoyamos los pequeños negocios. Tenemos un programa especial con una organización local que se llama SETS, donde hace unos años creamos un portafolio especial que es el Fondo de Impacto Internacional, que se empezó con $100,000 y ahora ha crecido a más de 1 millón.
donde se da créditos a todo aquel que quiera abrir un negocio. Entonces, SET está haciendo un trabajo increíble. Ellos se enfocan más que nada en el mercado de inmigrantes y de refugiados. Hay otras organizaciones similares en Colorado que hacen lo mismo, pero para otros mercados. Pero esa organización, SET, tiene su sede en Aurora. Interesante, el 60% de sus créditos que han dado, microcréditos que van de $2,000 hasta $100,000, son 60% para mujeres, 40% para hombres, 60% refugiados, 40% inmigrantes, lo que significa que los refugiados están ganando a los inmigrantes en cuanto a acceso a capital para crear sus empresas. En los últimos 5 años se han creado más de 50 empresas en toda la región que ahora emplean a más de 120 personas. Empresas muy pequeñas que antes funcionaban en los hogares, en las casas de muchísimas personas, y gracias a estos créditos han podido comprar insumos, materiales, empezar con un local, reclutar más gente, comprarse una camioneta. Tenemos, por ejemplo, la compañía de taxis más grande de Colorado, está en Aurora, es de africanos, de Etiopía, que ellos empezaron con pequeños créditos de esta organización SETS. Entonces, el mensaje es, no todo lo tiene que hacer el gobierno, pero yo creo que el rol nuestro es facilitar estas conversaciones para que todos tengan un lugar en la mesa y todos podamos intercambiar recursos e información. No todo, yo no creo que el gobierno tenga que solucionar todo, es un principio que yo creo firmemente, pero yo creo que el gobierno tiene la opción y la responsabilidad también de ser el facilitador de estas conversaciones, de estos diálogos y propulsar la diseminación de información y de recursos. Hay muchísimos recursos tanto en Denver como en Aurora como en muchísimas otras ciudades. El problema está que nuestra comunidad no está al tanto de eso. Entonces, la necesidad es tan grande por diseminar esa información, compartir esa información. Yo creo que esa es una de las áreas que todavía nos falta trabajar más. Es una autocrítica que yo me hago, porque nosotros tenemos muchos programas, pero yo estoy al tanto que no todo el mundo sabe de esos programas. Entonces, tenemos que trabajar más. Hay que hacer más esfuerzos. Los recursos son limitados, obviamente, pero yo creo de que hay muchísimo talento en nuestra comunidad. La verdad, tú sabes, los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Y los que vienen detrás de nosotros, yo creo que van a encontrar un Colorado mucho más grande, mucho más diverso, mucho más fuerte. Si tenemos la economía que tenemos en la actualidad en Colorado, es precisamente por las contribuciones de nuestra gente. Así que el futuro es un futuro muy grande, muy positivo, que nos espera a todos los que hemos escogido, por alguna otra razón, vivir en este estado tan grande y bueno que es como es Colorado. Tocaste temas bien importantes. Me gusta mucho esta parte de lo que estás haciendo con SETS, porque muchas veces como latinos, yo lo veía mucho en México, empiezas tu negocio y lo empiezas en tu casa. Y eso está bien. Empezar tu negocio en tu casa, probarle el concepto, probar la idea. Lo que creo que no está bien es permanecer en tu casa. Debes de buscar la forma en la que lo puedas hacer formal. Y al formalizar tu negocio puedes acceder a créditos, puedes acceder a crecimiento. Los mom and pop shops o estos pequeños negocios son lo que más está creciendo y es lo que está manteniendo la economía de Estados Unidos. Entonces creo que si ya empezaste o si ya tienes una idea de negocio, si ya tienes una idea de un producto que puedas sacar al mercado, está bien que lo empieces en casa. Pero cuando empieces a ver que ya es una idea probada, acércate a los expertos, acércate con las oficinas, no solamente de gobierno, sino con las oficinas de desarrollo económico, con las non-profits que están ayudando a desarrollo empresarial para que puedas formalizar ese negocio. Porque al final esa es la manera en la que vas a ayudar a tu economía y vas a ayudar a tu vecindario, vas a ayudar a tu ciudad, vas a ayudar a tu estado, para que podamos tener estas carreteras o para que podamos tener accesos a todo lo que tenemos. Es necesario que hagamos nuestra parte también como ciudadanos y como empresarios. Me encanta esa parte. Me encanta también que acabas de mencionar que el gobierno no debe resolver los problemas. Y algo que yo tengo, que siempre uno de mis mentores decía era, tanta empresa como sea posible, tanto gobierno como sea necesario. Lo que queremos son más empresas, lo que queremos es más desarrollo económico, lo que no queremos es más gobierno y más regulaciones. El gobierno se debe de enfocar a lo que funciona, mantenerlo, y lo que no funciona, desregularlo. Pero no es responsabilidad del gobierno ser los que estén generando
estos cambios. Es responsabilidad de ellos poner las bases para que pueda haber un crecimiento parejo, pero es responsabilidad de nosotros como ciudadanos el salir, el participar y el ser activos en nuestra comunidad. Me encanta eso porque a veces es muy difícil que los gobiernos digan eso. Pero veo también la parte de que, lo mencionaste perfecto, trabajo en gobierno, pero no me defino como gobierno. No estoy buscando cuál va a ser mi siguiente puesto. Estoy haciendo lo que me toca hoy. Sí, yo creo que esa es la diferencia entre los funcionarios públicos y los políticos de carrera, ¿no? Lo que es acá politics, la diferencia con policy, ¿no? Una cosa es políticas públicas, otra cosa es la política en sí. Pero sí, tú lo has dicho muy bien, exactamente. Yo creo que el gobierno tiene un rol fundamental y lo hemos vivido en Latinoamérica, tanto en México, Perú, como cualquier otro país. La economía informal es necesaria en nuestro país, pero el desafío más grande es cómo hacer la transición de esa economía informal, ¿no? Donde uno no está sujeto a regulaciones, reglas del gobierno, uno no paga impuestos. Lógicamente, la economía de nuestros países tiene un gran componente de economía informal. Ya lo decía el economista peruano Hernando de Soto cuando habla de estos temas. El desafío de todo gobierno es apoyar, dar los estímulos, hacer las reglas de juego que sean parejas y ayudar a que crezca. Y es por eso que el enfoque nuestro, y esto es lo que algunas veces nos han criticado o me han criticado personalmente porque dicen que este es un enfoque basado mucho en economía, en negocios. Pero yo creo que lo que nosotros queremos es crear más oportunidades económicas para todos, ¿no? Dejemos cada vez que hablamos de los inmigrantes, solamente enfocarnos en un sector, en un tema que es acceso a servicios sociales, acceso a recursos, que eso está bien. Nosotros lo hacemos, pero nosotros vamos más allá. Lo que nosotros queremos es que estos newcomers o la gente que llega a nuestra ciudad pueda crecer económicamente. Queremos una comunidad fuerte, ¿no? Una comunidad que esté mejor representada. Queremos que haya candidatos de estos sectores que corran para el gobierno de la ciudad, las autoridades escolares, a nivel federal, etcétera, etcétera. Queremos una comunidad vibrante. Entonces, ¿cómo se consigue? Con más empresas, más comercios, no con más gobierno, ¿no? Los empleos no los crean los gobiernos, los empleos los crea la empresa privada y hay que apoyarla y es el rol de todo gobierno, al menos eso es lo que nosotros creemos. Ricardo, con esta parte me quedo. Queremos una comunidad vibrante y queremos más empresas. Con esta parte creo que podemos resumir muy bien lo que fue el pasado, el presente y hacia dónde vamos. La verdad es que te agradezco mucho este tiempo, te agradezco mucho el tomar. Sé que estás muy ocupado porque te vemos ocupado todo el tiempo estás en eventos, todo el tiempo estás en la comunidad, trabajando en la oficina, no sé a qué hora ves a la familia, pero te agradezco que te hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros, para platicar con la gente de Conectando Historias, de Conecta Colorado, porque era necesario. Creo que en ti podemos ver muchos lo que hacíamos antes, en ti podemos ver mucho esta inspiración para lo que podemos hacer adelante, ¿no? No sé si le quieras decir algo a la gente que nos está viendo o que nos está No, escuchando. solamente agradecerte por la oportunidad que me has dado el día de hoy y yo creo que todos tenemos esa responsabilidad. Todos hemos llegado a donde estamos gracias a que nos han dado esa oportunidad. Yo creo que nosotros tenemos que abrir puertas para que los que vienen detrás también puedan seguir participando de la vida de nuestra ciudad, de nuestra comunidad y sigan construyendo esta comunidad que todos queremos tanto. Así que gracias. Me encanta. ¿Cómo podemos conectar con la Oficina de Asuntos Internacionales y de Inmigración? ¿Cómo podemos conectar contigo? De diferentes maneras. Pueden visitar la página de internet de la ciudad de Aurora, auroragov.org. Pueden también seguirnos en nuestra página de Facebook, Aurora International, la Oficina de Asuntos Internacionales de Inmigración, o pueden llamarme directamente cuando quieran. Así que hay diferentes maneras. Nosotros queremos escuchar lo que la comunidad siente y yo creo que vamos a seguir trabajando juntos en muchísimos proyectos en el futuro.
Muchísimas gracias, Ricardo, por tomarte el tiempo. Amigos de Conecta Colorado, amigos de Panamericana Media, les quiero agradecer. Recuerden, este es Conectando Historias. Es un podcast en el que queremos traer justamente esto. Queremos traer las historias de nuestros líderes, de nuestros empresarios, de las personas que están haciendo de Colorado un lugar mejor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Conecta Colorado, en Facebook, Instagram y TikTok. Agradecemos a Panamericana Media, como siempre, por hacer esta producción y nos vemos en el siguiente episodio. Seguimos conectando con Conecta Colorado.